en esta tarde porque tú eres, Señor, maravilloso, tú eres Dios todopoderoso, grande y majestuoso, y en tu bondad nos ha permitido reunirnos en esta tarde para continuar estudiando tu palabra. Es tu palabra, Señor, y que esta palabra que estamos estudiando, Señor, sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Padre, yo te imploro que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de los participantes y en mí, Señor, para que este estudio sea de bendición, de edificación para la vida de cada una de las personas que nos encontramos a través de este medio, en cualquier lugar, Señor, donde nos podamos encontrar y ver. Bendito eres, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias una vez más por la vida del pastor Kim, por su familia, por Corea también, Señor, porque de esa nación ha venido el pastor Kim y nos ha dado la oportunidad de celebrar y compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Dios los bendiga y bienvenidos. Hermanos, hoy vamos a tratar el tema identificados con Cristo y seguimos con la carta a los Romanos. Y hoy vamos a compartir el capítulo 6 y vamos a compartir 14 versículos. Llamamos identificados con Cristo, Romanos 6 del 1 al 14. Me voy a permitir leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él, pues Cristo al morir murió de una vez para siempre respecto al pecado. Pero al vivir, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Hermanos, este es un tema como los anteriores, donde nos encontramos con unos conceptos que son muy fundamentales para vivir nuestra vida cristiana. El tema central siempre de esta carta a los romanos es que nosotros estamos con Cristo, estamos unidos con Cristo, estamos identificados con Cristo. Tiene unas preguntas que el apóstol se hace frente a unos, llamemos,
llamemos, unos interlocutores que él pudiera llegar a tener. Entonces, esta porción que vamos a tratar hoy tiene que ver sobre la gracia de Dios. Y tal vez, vuelvo a repetir, el apóstol Pablo tiene un interlocutor imaginario, que él se imagina que le pregunta y él empieza a responder. Pero este interlocutor imaginario ya no es tanto, diríamos que judíos, sino cristianos. Entonces, por eso en esta introducción decimos que algunos creyentes romanos, es decir, ya es un cristiano, debían haber sentido objeciones al oír la carta del apóstol Pablo. Y vuelvo a repetir, el apóstol Pablo se anticipa a responder los pensamientos de estas personas que en su momento llegaron a plantearse o se van a plantear objeciones. Y tal vez en el tiempo nuestro, en el que estamos viviendo, también nos encontramos con muchas preguntas que esta carta quiere respondernos. En los capítulos 6 y 8, del 6 al 8, el apóstol Pablo va a defender la doctrina de la justificación por la fe. Y él se va a anticipar a tres grandes objeciones que los creyentes en cualquier tiempo pudieran realizar. La primera objeción tiene que ver con la gracia de Dios. Y por eso inicia el capítulo 6 con esa pregunta. Repito que la carta es un desarrollo lógico, y en el capítulo 5, en el versículo 20 y 21 que vimos la semana anterior, encontramos ya una línea de las objeciones que las personas se pudieran plantear. Entonces, la primera objeción que el apóstol Pablo cree que le pudieran plantear es: si la gracia de Dios abunda cuando pecamos, entonces continuemos en el pecado para que podamos experimentar más gracia. Vamos a ver esto, a dónde nos va a llevar. Eso está en este tratado de hoy que vamos a ver. Este primer punto está en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14. La segunda objeción, la que vamos a ver en la sesión siguiente: si no estamos bajo la ley, entonces somos libres de vivir como nos plazca. Y la tercera objeción que se le hace al apóstol es: Pablo, tú has hecho pecaminosa la ley de Dios. Entonces, con estas objeciones se está demostrando, primero, que como creyentes o lectores de la carta no hemos entendido ni la ley ni la gracia. Y aquí lo veíamos en la sesión anterior, y también mis pastores y consiervos que me han antecedido han sido expresos en esos conceptos, porque nos hemos ido a los extremos. El hermano David nos explicó permanentemente lo que era el concepto de legalismo y libertinaje. Y esto se ve en estas tres objeciones que el apóstol Pablo está previendo a lo que pudiera llevar al cristianismo en el futuro: a un legalismo o a un libertinaje. Entonces, mientras que el apóstol Pablo defiende la justificación por la fe, él también tiene que entrar a explicar algo que se llama la santificación. Él enseña cómo podemos vivir vidas en victoria, que es lo que vamos a ver en este capítulo 6. Él nos quiere enseñar cómo es que nosotros podemos vivir vidas victoriosas. En el capítulo 6 nos va a enseñar cómo podemos vivir una vida de libertad. Y en el capítulo 8, él va a tratar de explicar cómo podemos vivir una vida de seguridad. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de dimensionar. Este es un tema un poco complejo. De verdad es un tema complejo. Y él vuelvo a repetir, pero esto va en un crescendo donde él nos va llevando poco a poco. Entonces, en la sesión anterior decíamos: viva como rey, porque hemos sido justificados delante de Dios
Y es lo que el apóstol Pablo vuelve y sigue ratificando y defendiendo la justificación de la fe. Entonces, ahora el apóstol Pablo nos está diciendo, nos va a explicar una relación que tiene que ver con la carne, y vamos a explicar qué es la relación esa con la carne, con la ley y con el Espíritu Santo. En el capítulo 6, el apóstol Pablo nos va a enseñar 3 cosas que son necesarias para nosotros vivir en victoria sobre el pecado. ¿Y cuáles son esas cosas que el apóstol nos va a enseñar? Y tal vez solamente voy a tocar en esta tarde 2. Una que se llama saber, el saber. Para vivir en victoria tenemos que saber o entender la enseñanza de que trata el capítulo 6, versículo 1 al 10. Y la otra cosa que vamos a aprender de las 3 cosas que debemos nosotros hoy comprender es el saber. La segunda tiene que ver con la consideración, que es lo que vamos a tratar de ver en esta tarde, y en la próxima sesión vamos a ver la siguiente. El saber o entender la enseñanza. Entonces, va a haber un énfasis de aquí de Romanos 6 al capítulo 8 muy interesante. Pero yo hice una comparación, un símil entre el apartado de Romanos 3:21 al 5:21 y confrontarlo con lo que vamos a ver de aquí en adelante. Hasta Romanos 5:21 vimos el concepto de sustitución. El concepto de sustitución es que Cristo murió por mí. Es decir, hasta ahí vimos que la justificación es por la fe. Jesús fue a la cruz, hizo el sacrificio, murió por mí en la cruz. El que debería estar en la cruz soy yo como pecador. Pero fui sustituido. Cristo fue a la cruz a morir por mí. Pero de aquí en adelante, ahora nosotros lo que tenemos que tener es una cosa: identidad, identificación. Dentro de nuestras iglesias ese es un concepto que vamos a manejar y que debemos hablar. Tenga identidad. ¿Y qué es vamos a ver nosotros qué va a ser la identidad? Es esa forma en que yo me veo en Cristo, que me identifico en Él. Ya entiendo que Cristo murió por mí, pero cuando yo entiendo que Cristo murió por mí, ahora yo me tengo que identificar con Cristo para empezar a vivir en una victoria. Lo segundo que tiene el apartado de Romanos 3:21 al 5:21 es que Jesús murió por mis pecados. Y aquí va a entrar un segundo concepto en este Romanos 6 al 8. Él murió al pecado. Mire que en el 5:21, en la justificación por la fe, me está diciendo que Jesús murió por mis pecados. Pero en Romanos 6, y aquí está toda esta diatriba hacia adelante, es que Él murió al pecado. Y si Cristo murió al pecado, yo también tengo que morir al pecado. Eso se llama identidad. En el tratado anterior, Pablo también dice que el Señor Jesucristo pagó la pena del pecado. Él pagó la pena del pecado. ¿Para qué? Para que ahora que yo estoy identificado con Cristo, yo esté muerto al pecado. ¿Por qué? Porque Él destruyó el poder del pecado. Quiere decir que el pecado no tiene poder sobre el creyente. No tiene poder sobre el creyente. Para allá vamos. Y aquí hay 2 conceptos siguientes que los hemos tocado y los he expuesto. En Romanos 3:21 al 5:21 dice justificación. Fuimos justificados. Y hablamos de un concepto contable. La justicia fue atribuida, fue puesta a mi cuenta. Me abonó a favor mío para decir que yo hoy soy justo delante de Dios Padre Celestial. Y decíamos en 2 sesiones anteriores, ahora por esa justificación yo puedo ingresar a la sala del trono celestial
delante de Dios porque he sido declarado justo, es decir, esa enemistad que había entre Dios conmigo ha sido ¿qué? Reconciliada. Ahora soy ¿qué? Amigo de Dios. Pero ahora me dice Pablo en Romanos, y decíamos que la justificación, perdón, nos decíamos anteriormente que la justificación es en un momento. ¿Cuál momento? Yo creo en el sacrificio de que Cristo Jesús hizo por mí en la cruz al morir por mis pecados, y Él murió en la cruz por mi pecado. La palabra de Dios me declara en ese momento justo, pero inicia un proceso y es la santificación. La santificación es un proceso. Es decir, es la justicia impartida que yo tengo que reconocer en Cristo, en mi vida, en mi identidad con Él, que va a ser parte de mi vida de aquí en adelante. Y por eso yo voy a poder luchar contra el poder del pecado. Por eso Pablo en el capítulo 5 dedicó buena parte, y nosotros también le dedicamos buena parte, a hablar de dos reinos: el reino del pecado y de la muerte, el reino de la justicia y de la vida. Entonces ahora nosotros pertenecemos ¿a cuál reino? Al reino de la justicia y de la vida, y por lo tanto tengo que saber. Eso lo tengo que saber, eso lo tengo que entender para pensar a tener una vida que agrade al Señor. La última comparación es que en Romanos 3, 21 al 5, 21 dice: somos salvados por su muerte. Pero ahora nosotros tenemos que saber y entender que somos salvados por su vida. ¿Por qué? ¿Por qué por su vida? Ya lo vamos a ver. Porque Cristo resucitó. En otras palabras, la justificación por la fe no es solo un asunto legal entre el pecador y Dios. Eso es lo que estamos hablando. Aquí ahora en adelante, ¿qué es lo que vamos a vivir? Es en una relación íntima y de vida con el Señor. Nosotros, vuelvo a repetir, ese concepto de justificación por la fe es un tiempo, es un momento. Es un momento legal, es un momento jurídico. He sido declarado justo delante del Padre Celestial. ¿Para qué? Para ahora tener una relación íntima con Dios. Recuerde que en esa declaración de justicia, en esa justificación delante del Padre, es que yo antes era enemigo de Dios, había una enemistad con Dios, pero en el momento en que creo en el Señor Jesucristo, esa enemistad se acaba, hay una reconciliación. ¿Pero para qué hay una reconciliación? Una reconciliación se da es para que se inicie ¿qué? Una relación. ¿Y una relación de qué? De intimidad. ¿Una relación de qué? De vida. Es decir, esta justificación, lo que le está diciendo al apóstol Pablo a los lectores de las cartas de los romanos, esta justificación lo que trae es ¿qué? Vida. Trae vida. Estamos ahora ¿en dónde? En el reino de Dios, estamos en el reino de la vida, estamos en el reino del Señor Jesucristo. Y por eso el título de esta enseñanza: estoy en Cristo, he identificado con Él. Cuando se inició esta enfermedad o este virus del COVID-19 que le colocaron ese título de pandemia, ahora ya la Organización Mundial de la Salud ya le bajó el nivel, ya no lo llama así, entonces le dio otro nombre, como es una enfermedad endémica, es decir, una enfermedad que se puede adquirir, transmitir, pero también se puede combatir. En ese momento el pastor King nos estaba compartiendo del libro de Apocalipsis, también nos estaba compartiendo del plan de salvación, también nos compartió de la carta de los Hebreos, y él decía en un momento en una de sus charlas que qué tristeza es que actualmente el cristiano ha perdido el conocimiento, el saber de cuál es su posición que tiene en Cristo Jesús. Es decir, el cristiano a veces ha perdido o lo ve de lejos esa identidad que tiene con el Señor Jesucristo.
Es decir, a veces el cristiano ha perdido el entendimiento de lo que ha acontecido en su vida con Cristo Jesús. Es decir, a veces ha perdido de vista ese concepto de que en Cristo, dice el apóstol Pablo, y lo vamos a ver más adelante, he muerto con Cristo. Es decir, cuando yo me identifico en la cruz con Cristo, estoy muriendo con Él. Eso me está aconteciendo a mí. Pero en Cristo también soy ¿qué? Resucitado. En Cristo resucité a una nueva ¿qué? Vida. Igualmente con Cristo estoy en los lugares celestiales, dice en Efesios. Dice en Efesios que ahora estoy sentado con Él también en los lugares celestiales. Por eso es importante esta palabra saber. Decir, por causa, y yo eso lo tengo que saber, eso lo tengo que entender, que por causa de esta unión vital con Cristo, el creyente ahora tiene una relación totalmente nueva con respecto al pecado. Es aquí donde nosotros tenemos, cuando podemos interiorizar. Y más adelante vamos a ver que este saber es algo que debemos entender con nuestra mente. Tenerlo claro en nuestra mente. Pero también cuando estemos hablando del considérese, vamos a hablar del corazón. Cómo yo, esta verdad que estoy entendiendo con mi mente, cómo la voy a interiorizar en mi corazón. Y cuando yo logre interiorizar en mi corazón esto que estoy entendiendo, mi vida y la vida del creyente va a ser totalmente nueva. Va a ser totalmente nueva con respecto a su relación con el pecado. Si nosotros esto lo sabemos, si lo logramos comprender mentalmente, lo vamos a interiorizar en nuestro corazón, el resultado natural que se va a dar es una ¿qué? Transformación. Va a haber una vida transformada, va a haber una vida cambiada. Entonces, por eso es importante este concepto. Y hablábamos hace un momento que íbamos a hablar de 3 grandes enemigos que tiene el creyente. Uno va a ser el yo, el otro va a ser la carne y el otro va a ser el mundo. Y aquí tenemos muertos al pecado. Y en estos muertos al pecado queremos estar referenciado en los versículos 2 al 5. Y el apóstol Pablo va a usar el bautismo para poder ilustrar esta verdad. Y con este concepto de bautismo vamos a tal vez a generarse o se generan ciertas diferencias dentro de muchas denominaciones. Y pues el propósito de mi charla no es entrar a echarle más leña al fuego. Simplemente vamos a hablar de lo que para el apóstol Pablo es el concepto del bautismo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el bautismo tiene 2 sentidos. Un significado literal, que significa zambullir o sumergir. Ese es un significado literal. Pero también hay un significado figurativo, que es ser identificado con. Es decir, nosotros sí, cuando estamos bautizando o vemos bautizar a alguien que lo zambullimos, lo sumergimos y lo sacamos, ese es el significado literal. Pero cuando alguien es decir, cuando el apóstol está hablando de está hablando más del sentido figurativo. Es decir, cuando está usando esta figura del bautismo, está diciendo usted en este momento ahora es identificado con Cristo. Por eso la experiencia del bautismo de la que está hablando el apóstol Pablo
está situando al cristiano en una nueva relación con Cristo. Entonces, hermanos, aquí a veces nosotros discutimos o entre nuestras iglesias o nos dejamos llevar por este tipo de discusiones de que si una persona recibió a Cristo y no se bautizó, ¿se salva o no se salva? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, y nosotros entendemos que primero, cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, dice que nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo. Es decir, el bautismo se da primero ¿en dónde? En nuestro interior. Y esa es la experiencia de la que está hablando el apóstol Pablo. Es decir, es el inicio de una nueva relación del creyente ¿con quién? Con Cristo. Y es decir, cuando él se identifica con Cristo, está haciéndose partícipe de todo cuanto Cristo ha llevado en la obra de redención. Entonces, mire que esta palabra por eso la charla hoy se llama identificados con Cristo. Entonces, la primera definición del bautismo, de zambullir o sumergir y sacar, esa es una obra externa de algo que ha sucedido en mi interior. El Espíritu Santo me convenció a mí ¿de qué? De pecado, de juicio, de justicia. Creo en Cristo, recibí el Espíritu Santo y después yo doy un testimonio público externo y voy a las aguas y me bautizo. Y si nosotros quisiéramos ahondar más profundamente en este tipo de la palabra bautismo, nos vamos a encontrar que la persona prácticamente entraba a las aguas, se quitaba su ropa para ser sumergido y cuando saliera de las aguas se le colocaban nuevas ropas. Es decir, al quitarse las viejas está dejando su vida vieja y al colocarle las nuevas está colocándose una nueva ropa, un nuevo ropaje, una nueva vida y una nueva vida en Cristo. Entonces, por eso el concepto de bautismo, aquí vuelvo a repetir lo que el apóstol Pablo tiene en su pensamiento. Pero está bien. Lo que tiene en su pensamiento es nuestra participación, nuestra identidad que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Y en esa relación de identificación, la condición de esclavitud bajo el poder del pecado queda ¿qué? Interrumpida. Mire ese concepto de identificación. Es decir, cuando yo acepto a Cristo, cuando acepto mi bautismo en Él interiormente, quiere decir que la condición de esclavo en el poder del pecado queda interrumpida de manera que definitiva. Es roto. Y vamos a ver el concepto de vieja naturaleza y nueva naturaleza más adelante. Y el creyente recibe a Cristo ¿para qué? Para llevar a cabo su vida fuera de la esfera del mundo y de la muerte en la cual el pecado de Adán nos había ¿qué? Introducidos. Por eso es el simbolismo del bautismo, ese simbolismo el que nosotros expresamos externamente. Yo le estoy diciendo, sí, Señor, yo he roto con el pecado, he roto con mi vieja vida, he roto y he salido de esa esfera de la muerte, de esa esfera del pecado en el cual yo había estado introducido. Entonces me identifico con esa ruptura. Y ahora cuando me identifico con la muerte de Cristo es la forma como Dios trata el problema de las 3 cadenas de esclavitud que retienen al hombre a causa del pecado heredado. ¿Cuál es el primer problema? ¿Cuál es la primera cadena de esclavitud? Se llama el yo. Y aquí Pablo este yo es el que Pablo va a ver transformado, identificado con Cristo al final de los versículos 12, 13 y 14. Pero el primero que yo tengo que crucificar es el yo. Y ese yo es tratado en el poder de la muerte de Cristo.
De modo que como Pablo dice, y eso nos lo explicó nuestro hermano pastor Luis Eduardo Palacios allá cuando vimos Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mire esa palabrita, y ya no vivo yo. Es decir, la primera cadena de esclavitud con relación al pecado heredado que yo tengo que crucificar se llama el yo. Y el apóstol en Gálatas está diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De la misma forma ocurre con la siguiente cadena que se llama la carne. La carne es la expresión visible de la manifestación pecaminosa propia del pecado. La carne es la expresión visible de la manifestación pecaminosa del pecado. Y eso lo explicó nuestro hermano Luis Eduardo Palacios en la sesión anterior en Gálatas 5:24, que habla, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo también tengo qué hermoso, sí, cuando nosotros veíamos Romanos 5:20 y 5:21, que nosotros nos identificamos, vamos a la cruz con Cristo Jesús. Pero cuando yo estoy ahí, me estoy identificando con Él. Estoy llevando a la cruz mi yo. Estoy llevando a la cruz mi carne. Y eso dice en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y también así sucede con la tercera parte de la cadena que es esclavizante, que se llama del mundo. También nuestro hermano Luis Eduardo Palacios nos lo explicó en Gálatas 6:14, que dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Dónde tenemos que colocar estas tres eslabones de la cadena? En la cruz. Recuerde, el yo, la carne y el mundo. ¿Dónde? En la cruz. Porque yo cuando recibo a Cristo, me empiezo a identificar con Él. Ahí es cuando el apóstol Pablo empieza a hablar del concepto del bautismo. Y está diciendo que el cristiano, cuando recibe a Cristo, empieza a tener una nueva ¿qué? Relación. Y una nueva relación que es lo que vamos a tratar de desarrollar de aquí en adelante. Y viene una palabra que yo les decía que es un poquito compleja, que se llama muertos al pecado. Por eso en el cuadro que yo presenté, en la ficha número 4, hablábamos, Jesucristo murió por nuestros pecados. Y decíamos al frente, murió al pecado. Y vamos a entender qué es esto. Por eso vuelvo a repetir que estamos en la mente tratando de entender una palabra que él habla, saber o entender. Y la identificación con Cristo comprende que toda la extensión, tanto en la comunión con la vida, ¿de quién? Del Señor Jesucristo, como la identificación también con su muerte. De modo que habiendo muerte, ningún otro yugo anterior a la esclavitud puede ser sostenido. Y dice el apóstol, por lo tanto, no hay que excusa para vivir en él. ¿En cuál? En el pecado. No hay excusa en este momento para vivir en el pecado. Decíamos, el bautismo de agua es un testimonio de lo que se ha producido ya espiritualmente hablando. El compromiso de identificación con Cristo no se produce en el bautismo de agua, porque eso es un ritual, es algo simbólico, sino que ha tenido eso para que se dé ese testimonio del bautismo en agua. Siempre, vuelvo a repetir, antes se tuvo que producir y manifestarse el acontecimiento espiritual de ser bautizados en el Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pablo nos enseñó en Romanos 5:12 al 21,
que estamos en unión con Cristo. ¿Cuándo qué? Cuando creemos y somos unidos a Cristo. Y él dice, y todo lo que sea cierto de él, de Cristo, es ahora legalmente cierto en nosotros. Ya que Cristo murió y los que mueren son libres del pecado, así también nosotros somos ¿qué? Libres del pecado. También somos ¿qué? Libres del pecado. Pero nuestra unión con Cristo no termina ahí. Y es aquí lo más hermoso. Ya que la muerte de Cristo lo llevó ¿a qué? A resucitar y a tener una nueva vida. Es decir, así como yo me identifico con la muerte del Señor Jesucristo, ahora también me identifico en su resurrección y también me identifico en la nueva vida. Es decir, de la misma manera que nuestra unión con Cristo nos conducirá a una nueva vida. Y aquí, hermanos, es lo más importante. Si creemos en Cristo, les vuelvo a repetir lo que le dije hace un momento, se va a dar un cambio de vida. Va a haber ese viraje de vida, va a haber esa transformación en nuestras vidas, va a haber ese tipo de transformación porque nosotros en este momento ya tenemos una nueva vida y si creemos en Cristo, repito, se dará un cambio de vida y ya no viviremos más ¿en dónde? En el pecado. Ya no vamos a vivir más en el pecado. Ya no vamos a vivir más en él. Porque vamos a vivir en Cristo Jesús. Uno de los frutos de la unión con Cristo es algo que yo quiero que usted hoy tenga claro. Se llama certidumbre o certeza o seguridad. Nosotros ya en este tiempo, en este momento debemos sentirnos que tener la certeza, la certidumbre o la seguridad de algo. ¿Y de qué debemos estar supremamente seguros? De que lo que le ha sucedido a Cristo, eso también sucedió ¿en dónde? En nosotros. Que si Cristo se levantó a una nueva vida, entonces nosotros tenemos que tener la certeza, la seguridad de que estamos viviendo también esa nueva vida. Nosotros tenemos que tener esa certeza hoy de que en Cristo hemos resucitado a esa nueva vida y por eso debo estar identificado en esa nueva vida. Y esa nueva vida, ¿hacia dónde apunta? Esa nueva vida apunta hacia adelante. Esa nueva vida apunta al estado futuro de la gloria perfecta de la que hablamos en 2 sesiones anteriores. Y esa gloria perfecta a la cual nosotros vamos a entrar con el Señor Jesucristo en el futuro. Entonces, si nosotros estamos seguros y sabemos que estamos unidos con Cristo, entonces vamos a saber que estamos viviendo ¿qué? Una vida nueva. Y ya no una vida vieja bajo el dominio del pecado. ¿Cuántos lo creen? Aquí es la pregunta. Por eso decíamos en una sesión que aquí lo importante es creerle a Dios. Porque el creerle a Dios me lleva a tener ¿qué? Una nueva vida. A experimentar una nueva relación, a tener una relación con mi creador diferente, a tener una relación de intimidad, a tener una relación de amistad, a tener una relación de amor, de confianza. Entro a vivir una nueva vida. Por eso esta sesión del capítulo 6, el apóstol Pablo le está hablando es más que todo a los creyentes, es decir, nos está hablando a nosotros. Sí, claro que sí, en Roma habían creyentes que se estaban judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo. Pero hoy el apóstol también nos está hablando a nosotros como creyentes, como personas que hemos nacido y estamos seguros que hemos nacido a esa nueva vida que tenemos y una nueva vida de que, por eso hablamos que el capítulo 6 me va a llevar a vivir en victoria, en victoria. Esa es la importancia de este concepto de muerto al pecado.
De los versículos 6 al 7 de este capítulo 6, vamos a hablar de dos tipos de naturaleza. La vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Y el apóstol introduce aquí este hecho acerca de nosotros mismos con relación a nuestra unión con Cristo, y que él es reiterativo, que él dice que debemos saber, que debemos saber. Él dice que nuestra vieja naturaleza ha sido muerta para que el cuerpo pecaminoso pierda ¿qué? Su poder. Eso lo debemos que saber. Ese saber aquí tiene que ver con la certeza. Ese saber tiene que ver con la seguridad. Ese saber tiene que ver con certidumbre. El apóstol Pablo nos está diciendo que como estamos unidos en Cristo, nosotros hoy debemos estar seguros. ¿De qué? De que nuestra vieja naturaleza ha sido ¿qué? Muerta. Para que el cuerpo pecaminoso pierda su poder. Cuando yo recibo a Cristo, empiezo a vivir una nueva vida en Cristo, con Cristo espiritual, interior. Pero también tengo este caparazón que es mi cuerpo. Y este caparazón que mi cuerpo tiene manos, tiene pies, tiene ojos, tiene boca, tiene olfato, tiene oídos. Y entonces ahora mi pecaminosidad se traslada ¿a dónde? Hacia mi cuerpo físico. Por eso él va a decirnos, nuestro viejo hombre, ya lo vimos atrás, es el viejo yo o el ego. Ese tiene que ver con el viejo hombre. La vieja naturaleza tiene que ver con el viejo hombre. ¿Es con quién? Con el yo, con mi ego, del que hemos hablado permanentemente y que tratamos ampliamente a través de los temas de dioses falsos o de idolatría. Y que tal vez en la conclusión de esta charla volvemos a tocar. Ese viejo hombre es mi yo, mi viejo yo, mi ego. El hombre no regenerado en su totalidad. En contraste con el nuevo hombre, que es como el hombre que es regenerado en su totalidad. El viejo hombre o la vieja naturaleza de un cristiano, vuelvo a repetir, eso ya debe haber muerto. El viejo ego, es decir, la antigua comprensión de nosotros mismos. ¿Por qué éramos nosotros mismos? Porque vivíamos en ¿dónde? En ese egocentrismo de todo para mí, donde pensábamos que el mundo gira alrededor nuestro. Es decir, que nosotros pensamos que todo el mundo, todas las cosas se tienen que rendir a nuestros pies. Es decir, es la antigua posición de la persona completa con relación a Dios y al mundo, porque pensábamos que Dios es el quien, y a veces, tristemente, muchos creyentes piensan que Dios es quien, su siervo, cuando es lo contrario. Yo soy siervo de Dios. Es decir, el apóstol Pablo me está diciendo, ya como tú estás en Cristo, ya estás identificado con Cristo, todo eso ya no existe. Todo eso ha muerto. Es decir, yo morí. Y dice, y el que muere es liberado del pecado. Ojo con ese concepto. Y nos vamos a preguntar más adelante, los cristianos que pecan. ¿Por qué el cristiano peca? Porque no ha muerto a su yo. No ha muerto todavía. Porque el que ha muerto con Cristo es libre del pecado. Como cristiano, yo, mi verdadero yo, ahora vive en otra relación. Ahora mi verdadero yo lo que hace es alguien que realmente busca a Dios. Ama su ley y ama su santidad.
Mi viejo hombre, mi vieja naturaleza tiene que ver con mi ego, que es mi antiguo yo. Mi ego es mi antiguo yo. Ahora el nuevo hombre, el nombre de la nueva naturaleza, tiene un nuevo yo y es un verdadero yo. Y ese verdadero yo es aquel que busca realmente a Dios. Ahora este yo ama realmente la ley de Dios. Ahora este yo ama y busca la santidad de Dios. Mire la importancia de lo que son el ego y mi yo real de hoy, mi yo verdadero. Mi yo verdadero es porque amo a Dios. Amo su ley, busco a Dios y por lo tanto busco y amo su santidad. Eso tiene que ver con la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Hace muchos años, una cadena, digamos, de cosméticos para caballero sacó lociones, sacó cremas para el cabello que se llamaban ego. Porque el hombre es ese ego. Ese es el viejo yo. Ahora yo tengo un nuevo yo, un yo verdadero, un yo real. Y ese yo real es el que busca a Dios. Ese yo real es el que ama la ley de Dios. Ese yo real es el que ama y busca la santidad de Dios. Entonces, aquí vamos avanzando. Dice Pablo, aunque el pecado aún habita en mí y ejerce presión con mucha fuerza, habita, te presiona, te acosa, pero hay una cosa muy importante, el pecado ya no controla tu vida, la controla Cristo, la controla Dios, el pecado está ahí. Por eso ese famoso pasaje precioso que está en Génesis, que Dios le dice a Caín, ¿por qué tu semblante ha caído? ¿Por qué estás triste? Dice la Biblia, Dios habla hoy. ¿Por qué estás triste? Si haces lo bien, estás feliz. Dice en esa versión, Dios habla hoy. Pero el pecado llega a tu puerta y te toca. Pero tú tienes poder sobre el pecado. Domínalo. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo en este pasaje de Romanos. Sí, el pecado está en mí. El pecado está en mí, ejerce presión sobre mí. Ejerce presión sobre mí, tiene mucha fuerza, pero no puede controlar mi personalidad. Pues no puede controlar mi personalidad. Vale, ¿no? Ya casi, no. Vale. Ciérrame la puerta. Llegó mi nieta y pues tenía que darle un beso y despedirla. Entonces, hermanos, nosotros hoy en día podemos estar con la seguridad de que el pecado es capaz también de llevarme a desobedecer a Dios. Eso lo sabemos. Pero también sé ahora que el comportamiento pecaminoso va en contra de mi más profunda comprensión de mí mismo. ¿Qué quiero decir? A mí me puede llegar el deseo de algo, pero yo también tengo que, sí, puede llegarme a mi cuerpo pecaminoso a través de mis ojos, a través de mi olfato, a través de mis oídos, a través de mis sentidos, mi sensibilidad en mis manos. Pero también tengo una completa seguridad que ese comportamiento pecaminoso va en contra de mi más profunda comprensión de mí mismo. ¿Y cuál es mi comprensión de mí mismo? Que yo soy un hombre que hoy busco ¿a quién? A Dios. Que soy un hombre que amo la ley de Dios, la palabra de Dios. Que soy un hombre que amo y busco la santidad ¿de quién? De Dios. Mire la diferencia.
Mire esa diferencia. Entonces vamos a entender que cuando un no cristiano peca, está actuando de acuerdo a qué? A su identidad. ¿A la identidad de quién? De Adán. ¿A la identidad de qué? Pecaminosa que él tiene. Esa identidad que está en él. Por eso el apóstol Pablo decía hace un momento, dedicó gran parte del capítulo 5 para explicarnos la diferencia entre el viejo Adán y el postrer Adán, entre el viejo reino y el nuevo reino. Por eso con una persona que no conoce a Cristo, está actuando de acuerdo a la identidad con quién es él, con quién se identifica con él, con Adán. Por eso nosotros esta sección la llamamos así, identificados con Cristo. Hoy me identifico con Cristo. Y ese hombre no cristiano, ¿por qué no pecaría? Él tiene que pecar porque esa es su naturaleza, pecaminosa. Pero cuando alguien está unido a Cristo, todo cambia, hermano. Porque cambia, ¿qué? Su identidad. Ahora yo estoy identificado ¿con quién? Con Cristo. Es decir, hay un nuevo yo. Cuando un cristiano peca, está actuando en contra de su identidad. Porque Cristo murió al pecado. Por lo tanto, yo también he muerto al pecado. Por eso cuando yo tengo una actitud pecaminosa o estoy cometiendo un pecado, estoy actuando en contra de mi identidad. Entonces, ¿por qué querría pecar? Esa es la pregunta. Entonces, el cristiano dice, yo no quiero pecar. Decir, ¿y por qué un cristiano, llamémoslo así, voy a preguntar, ¿por qué un cristiano pecaría? Porque él no sabe o no es consciente de quién es. Se le ha olvidado lo que se ha hecho por él en Cristo. Lo voy a poner de manera personal. Por lo tanto, si yo peco, peco porque no soy consciente de quién soy. No, peco porque no soy consciente de quién soy. Se me ha olvidado lo que se ha hecho por mí en Cristo. Decir, no estoy siendo identificado con Cristo. Y eso lo tengo que hacer ¿cuándo? Todos los días. Todos los días. El pecado y la muerte no tienen dominio sobre Cristo. Y eso tú lo sabes y yo lo tengo que saber. Ahora, como yo estoy identificado con Cristo, el pecado y la muerte no tienen dominio sobre mí. Por eso decíamos nosotros que en el capítulo 8, Pablo va a desarrollar un tema que se llama de la seguridad. Y por eso nos va llevando en este proceso. Y en este proceso me dice en este capítulo 6 del versículo 1 al 14, usted tiene que tener claro, tiene que saber y tiene que tener una palabra que se llama considérese. Y eso lo vamos a explicar. Entonces, hoy yo tengo que saber que en Cristo el pecado y la muerte no tienen poder sobre mí porque no tienen poder y dominio sobre Cristo. Porque yo estoy identificado ¿con quién? Con Cristo. Estamos en Cristo, por lo tanto el pecado y la muerte no tienen dominio sobre nosotros y creo que esa es una noticia maravillosa a la cual yo le digo amén, aleluya, gloria a Dios, lo entendí. Y también tengo que entender que Jesucristo no solo murió por el pecado, sino que también murió al pecado. Es decir, no solamente pagó la pena del pecado, sino que también destruyó el poder del pecado. Es decir, cuando nosotros hablamos de muertos al pecado, es que Cristo, yo me identifico en Cristo, que Cristo destruyó todo el poder del pecado que puede haber en uno de sus creyentes. Es decir, Cristo no solamente, repito, pagó la pena del pecado, sino que también destruyó el poder del pecado y por eso dice, murió al pecado, lo destruyó.
Y cuando lo destruyó, quiere decir que ya no puede ejercer dominio. Y la idea de dominio nos lleva a Romanos capítulo 5, versículos 2 al 21, donde el apóstol Pablo trató de los dos reinos del pecado. Perdón, trató de los reinos del pecado, de la muerte, pero también trató del reino de la gracia y de la vida. Trató de los dos reinos, del reino del pecado y de la muerte, y trató del reino de la gracia y de la vida. Por Cristo nosotros reinamos ahora, ¿qué? En vida. Por eso la sesión anterior la llamamos viva como rey. Viva como rey. Porque nosotros vivimos, hoy en Cristo reinamos en vida. Y por lo tanto, y podemos decirlo con toda la tranquilidad, y podemos decirlo con Cristo, así que el pecado ya no controla nuestra vida. Por eso los pasajes de Gálatas capítulo 5 y capítulo 6. Estoy muerto al pecado. Estoy muerto a la carne. Estoy muerto al mundo. Así que el pecado ya no controla nuestra vida. Pero yo tengo que tengo que saber que el pecado y la muerte no tienen dominio sobre Cristo, por lo tanto no tienen dominio sobre mí. Y que Cristo, además de que murió por el pecado, destruyó al pecado. Y cuando se destruye algo, ese algo no tiene poder sobre otra persona ya. Entonces, hoy yo puedo decir que, por lo tanto, yo creo los hechos históricos que estamos hablando hoy. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo puedo hacer que dichos hechos obren en mi experiencia diaria? Y entramos al versículo 11 del que les vengo hablando, y es vivir en la realidad. Vivir en la realidad. Y coloqué aquí una cosa que en varias traducciones se usa la palabra considerar. Y esta palabra a veces significa pensar o suponer. Considere, le dicen a uno, oye, fulano, yo le voy a cobrar tanto. Hermano, yo te voy a dar un tiempo para que lo considere, para que lo piense. A veces le decimos a una persona, yo consideré que tú llegabas, es decir, supuse. Mire la palabra considerar, los contextos que puede tener. Puede significar pensar o suponer. Pero también la palabra que usa y se va a usar acá es que lo que quiere significar es que lo dé por hecho. Es decir, esta palabra considérese es una traducción de una palabra griega que se usa 41 veces en el Nuevo Testamento, y de las cuales 19 de estas se encuentran en Romanos. Y en Romanos, aparece en Romanos 4, traducida como contar, atribuir. Recuerde lo que hablamos de calcular o abonar. Pero aquí la palabra atribuir o poner en cuenta uno tal vez sea la mejor traducción, porque considere si significa poner a la cuenta de uno. Esto significa creer que lo que Dios dice en su palabra, en cuanto a lo que Él ha hecho por nosotros, es cierto en nuestra vida. Es decir, colócalo en tu cuenta, créalo, que lo que Dios dice en su palabra, en cuanto a lo que Él ha hecho por nosotros, es cierto en nuestra vida. Por eso, esta palabra considerar dice, declárelo hecho, tenga la certeza, declárelo como una realidad en tu vida. Ya tú vives de una manera diferente y tienes que empezar a vivir una realidad distinta. Pablo no le está diciendo a sus lectores que se sientan muertos al pecado, que se sientan muertos al pecado. No le está diciendo eso. Ni tampoco le está diciendo entiéndanlo completamente, sino más bien lo que le está diciendo es actúen en base a la palabra de Dios y reclámelo para sí mismo. Eso significa creer,
en el corazón. Tomo esta palabra para mí, la creo y empiezo a vivir de acuerdo a esa palabra. Eso significa considerar. Considérese. Entonces, considerarse es un asunto ¿de qué? De fe. Es un asunto ¿de qué? De fe, que concluye en una cosa que se llama acción. Fe es actuar. Fe en acción. Una fe que no actúa, no es fe. No es fe. Yo puedo tener fe de que arriba en la esquina, si yo voy allá, me puedo comer una empanada con un jugo. Esa es mi fe, que en la esquina hay alguien que vende empanadas con jugo y sé que yo puedo tomarme un jugo con esa empanada. Pero si me quedo sentado aquí, no me va a llegar ni el jugo ni la empanada. Para saber que verdaderamente el vendedor está allá y que me puedo comer la empanada con el jugo, tengo que ir hasta allá. Tengo que actuar. Y ese considerarse, que traduce en la Biblia Dios habla hoy, y en la 60 habla de considere, en la nueva versión también habla de considerar. Entonces, lo que está hablando es de un asunto de ¿qué? De fe, una fe que actúa. Es una fe con acción, una fe que concluye en una acción, una fe que mueve, una fe que lleva, una fe que le permite a uno actuar. Entonces, considerarse no es reclamar una promesa. No es reclamar una promesa, sino actuar basándose en un hecho. Nosotros podemos reclamar una promesa. Cristo murió por nuestros pecados. Y yo puedo, y sí, Cristo, y reclamo esa promesa para mí. Pero no, la palabra me dice considerarse, considere, es decir, actúe en fe, actúese, que eso es un hecho ya en su vida. Y por lo tanto, si Cristo murió por ti, es decir, tú estás muerto al pecado, el pecado no tiene poder sobre ti. Tú puedes vivir ahora en una relación diferente, en una relación vital, una relación con Dios. Dios no nos manda a que lleguemos a estar muertos al pecado. Nos dice es que ya estamos muertos al pecado y vivimos para Dios. Mire la diferencia. Mire esta palabra considerarse, como la traduce Dios habla hoy, o considere, o considerar en la Reina Valera del 60, considere en la NBI. No quiere decir que Dios nos está llamando, nos está diciendo, ustedes ya están muertos, ustedes llegaron a estar muertos al pecado. Lo que Dios nos está diciendo, ustedes están muertos al pecado y vivos para Dios. Y vivos para Dios. Y por lo tanto Dios ahora nos manda a actuar basándonos en esto. Qué rico nosotros decimos y lo repetimos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y estoy vivo para Dios, vivo para Dios. Y Dios me manda es que no lo declare, no es esa promesa que tú estás declarando. Y te está diciendo, yo tengo esta fe, mi fe no, tu fe tiene que actuar. Y Dios te dice, y Dios te manda a actuar basándose en esto. Y tengo que reconocer lo que eso es cierto. Y la primera cosa, vuelvo a repetir, que Pablo nos enseña en estos 11 versículos, es que Pablo nos enseñó fue la palabra saber, que está centrada en ¿dónde? En la mente. Y esta segunda enseñanza del considerarse, que es fe en acción, se enfoca en ¿dónde? En el corazón. Dos palabras, saber y considerar. La una tiene que ver con la mente y la otra tiene que ver con el corazón. Y cuando yo el corazón en el interior lo creo, me lleva a ¿qué? A actuar. Me lleva a ¿qué? A moverme, a vivir y tener un estilo de vida totalmente diferente. Ahora, el apóstol Pablo nos va a hablar del mismo concepto que estamos tratando de desarrollar, que se llama muerte al pecado.
Muerte al pecado es contrario a vivir en el pecado. Mire dos cosas. Muerto al pecado es contrario a vivir en el pecado. Estamos todavía en Romanos 6:11. Entonces, vivir en el pecado, ¿qué significaría? Entonces, vivir en el pecado significa, primero, que es tolerarlo. Y segundo, no progresar en la lucha contra él. Yo ya estoy muerto al pecado. Ya estoy muerto al pecado. Pero si yo no estoy viviendo como el Señor me dice, puedo estar viviendo en el pecado. ¿Y qué sucede? ¿Cómo llego a vivir en el pecado? Lo primero es, dice el apóstol, es que nos volvemos tolerantes. Y es posible que los cristianos pequen, pero el pecado lo aflige y les causa ¿qué? Una aversión. Lo que llamamos nosotros, odiamos el pecado. Odiamos no porque yo tuve que mentir, Señor. Porque tuve que negar algo. Si alguien me dice, ¿por qué tú no llegaste hoy a las 3 de la tarde? No me tengo que empezar, que diga la verdad. Y cuando digo el que todas las excusas y justificaciones que quiera darle a los hombres, eso me tiene que afligir y decir, Señor, ¿por qué lo hice? Uy, perdóname, Señor. Y esto me debe causar a mí pena, repugnancia. Y cuando esta pena y esta repugnancia están en mí, son señales de que el pecado no tiene dominio sobre mí. El pecado solo te puede engañar por completo si no lo puedes ver como realmente es o si no te importa como realmente sea. Entonces, cuando yo no veo el pecado como por eso decíamos que en el yo real, en el yo verdadero, yo busco a Dios, amo su ley y busco su santidad. Y su ley me dice no mienta. Entonces, cuando yo, y clasifico las mentiras en grandes, medianas y pequeñas, es una mentira pequeñita, eso no le va a afectar. No. Ahí me vuelvo tolerante con el pecado. Tengo que venir a revisarme cómo estoy. ¿Quién está dominando en mi vida? ¿El ego o el nuevo yo? El nuevo yo no es tolerante. El ego empieza a tolerar. Y por eso Santiago dice, ¿dónde empiezan los pecados? En la mente, en el corazón. Y empiezas tú a imaginarlo y después lo que haces es consumirlo. ¿Te volviste a qué? Permitiste que una idea te llegara y la toleraras. Lo segundo que me dice es no progresar en la lucha contra él, contra el pecado. Y Pablo se refiere a que los cristianos ya no pueden practicar el pecado de manera habitual o de manera incansable y que no mengue. Es decir, cuando los cristianos ceden al pecado, no pueden quedarse ahí permanentemente. Recuerde, la repugnancia y la aversión al pecado nos hace huir de allí. El pecado me tiene que oler a feo. El pecado me tiene que oler a mal. Una vez preguntaba en un lugar por qué hay moscas. Me decían porque hay basura. Y donde hay basura hay mal olor. Y el pecado me tiene que generar a mí esa repugnancia. Podemos resumir que Pablo no está diciendo que los cristianos están imposibilitados de cometer actos individuales de pecado. Ni siquiera dice que no lucharán contra pecados habituales. Más bien nos está diciendo que no pueden seguir permaneciendo en el reino del pecado. No pueden seguir en él de manera deliberada, sin sentir repugnancia o sin luchar contra él para que mengue. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no viven más en el pecado. En cambio, están vivos para Dios. El pecado, recuerde, es muerte. En Cristo tenemos
vida y vida en abundancia. Libres para resistir. Vamos a ir nos quedan faltando 3 versículos, 12, 13 y 14. Vamos a tratar de evacuar lo más pronto posible esto. Y dice en estos versículos 12 al 13, libres para resistir. Recuerden que el capítulo 6 habla de victoria. Libres. Y entonces lo que aquí el apóstol Pablo nos trae una cita de Tito 2:14 muy bien, muy interesante. ¿Por qué? Porque él nos dice antes de que el cristiano fuera unido a Cristo, el pecado reinaba completamente en él. Ahora el cristiano está libre de su control, pero todavía puede ceder cierto grado de poder. Y el apóstol le dice a Tito, somos libres para pelear contra el pecado y libres para ganar. Ahí empezamos a tener una vida victoriosa. De hecho, hemos sido liberados para pelear y ganar. No para pelear y estar en derrota. Pelear y ganar. Pero todavía tenemos que pelear. La enseñanza de Pablo es que ahora somos capaces de obedecer al pecado o de obedecer a Dios. Decida, fácil, debemos obedecer a Dios. Y Pablo nos va a invitar, nos va a instar a hacer 2 cosas, que está en el versículo 12. No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. No lo hagan. No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Y segundo, está en el versículo 13, dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de justicia. El pecado no nos puede gobernar, pero está emprendiendo una batalla de nosotros, contra nosotros. Y no debemos dejar que la fuerza guerrera del pecado, que ha sido sacada de nuestros corazones, pero que todavía pelea duro en nuestros cuerpos, tome el control en cualquier sentido al obedecer a los deseos que él planta en nosotros. El pecado está emprendiendo una batalla a nuestro alrededor. Así que no debemos ofrecer ninguna parte de nuestro cuerpo como un instrumento o un arma para él. Y el apóstol nos dice lo siguiente. Sería un error pensar que la principal forma en la que vivimos nuestra vida nueva es simplemente ver el pecado y a sus deseos y decirnos, no lo hagas. Más bien, nos dice él, nuestra vida nueva en Cristo consiste en vivir de manera proactiva. Y se trata de hacer o de no hacer. Recuerden, considerarse es fe en acción. Por eso el apóstol Pablo alienta a los creyentes a hacer 2 cosas. Primero, ofrézcanse más bien a Dios para vivir con Él, para Él y como Él. Y segundo, presenten los miembros de su cuerpo como un instrumento de justicia. Y Pablo nos dice, el reino de Dios gobierna dentro de nosotros y se expresa a través de nosotros cuando lo obedecemos solamente a Él. Y el versículo 14 nos va a decir, no vivimos bajo la ley. Y Pablo repite que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Que el pecado no es y no debe ser nuestro gobernante. Porque ya no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia. Pablo está diciendo que saber que no estamos bajo la ley nos va a ayudar a romper el pecado en nuestras vidas. Y también el apóstol nos va a decir que estamos viviendo en libertad y nos dice que nuestra libertad de la ley como un sistema de salvación es lo que nos libera del dominio que el pecado tiene sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el poder del pecado es realmente destruido solo cuando nos separamos de la justicia por obras. ¿Y qué es la justicia por obras? Que a veces nosotros nos consideramos que somos buenos. Y el Señor Jesucristo dijo, no hay ni uno que sea bueno.
Somos justos a la vista de Dios si recordamos esto. Es decir, que no somos justificados por nuestras obras, sino por la obra que Dios hizo en nosotros. Y si recordamos esto, los motivos de nuestro pecado se van a ¿qué? A debilitar. Es decir, los actos pecaminosos tienen motivaciones pecaminosas. Cuando nos preguntamos por qué somos movidos a cometer ciertos actos o ciertos pecados en particular, descubrimos que cedemos a nuestros pecados porque todavía buscamos encontrar nuestra justificación. ¿Y cuál es nuestra justificación? Nuestra identidad, nuestro sentido de valía en otras cosas aparte de Dios. De esta manera, recordar que somos completamente amados y justos en Cristo debilita y resta fuerza a nuestros motivos y deseos por el pecado. Eso es lo que nosotros tenemos que interiorizar. Hermanos, a través de estos versículos, Pablo ha dicho en repetidas ocasiones que nosotros sabemos o confiamos. Versículos 3, 6, 8 y 9. Esto demuestra que cualquier cristiano que continúa pecando o reincide en el pecado ha fracasado en saber o considerar con cuidado las implicaciones de lo que ha pasado en Cristo. Es decir, cuando yo soy reincidente en el pecado, he fracasado en saber y mi fe de acción de las implicaciones de lo que Cristo ha hecho en la cruz por mí. Puedo llevar mi vida cristiana 20 años, pero si soy un reincidente en el pecado, nunca he entendido lo que Cristo hizo en la cruz y las implicaciones de lo que me ha pasado a mí en Cristo, que he muerto, que he resucitado y que estoy sentado con Él en el trono celestial. Entonces, se pregunta Pablo, ¿cómo podemos usar este enfoque para tratar con nuestro pecado? Y tenemos que darnos cuenta de que no tenemos que ser insensibles o indiferentes en cuanto al pecado. Repitiéndonos mentalmente no es un proceso mental. Tú solo di no al pecado. Pablo nos está mostrando aquí que pecar surge no tanto de una falta de fuerza de voluntad. Quiero subrayar eso. Voy a subrayarlo. Que pecar no surge de una falta de fuerza de voluntad. ¿De qué va a surgir? El apóstol nos está diciendo que eso surge ¿de qué? De una falta de entendimiento de nuestra posición ante Dios y una falta de reflexión y regocijo. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol. Nos está diciendo eso, que nosotros pecamos no por una falta de voluntad, sino es ¿por qué? Porque no hemos podido entender de lo que hemos pasado con Cristo y de nuestra posición en Él. Y eso por eso nos lleva a nosotros a estar en el pecado. Y por ahí vienen unos conceptos de que muchos se preguntan de la seguridad de la salvación. Y esto tiene que ver mucho con eso. Porque si yo soy reincidente en el pecado, es que nunca he entendido lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y no se trata de actitud mental positiva, no. No se trata de eso. ¿Qué tenemos que saber? Entonces dice el apóstol Pablo, así que la clave es saber, recordar y pensar de esta manera. Primero, que soy comprado con la sangre de Cristo. Eso es lo que tengo que saber. Si recordamos eso, no actuaremos como si no nos perteneciéramos a nosotros mismos. Le debemos a Jesucristo nuestra vida y nuestra salvación. Y no podemos vivir sin tener en cuenta su voluntad. Y lo otro que yo tengo que recordar es que he sido liberado del dominio del pecado. Y esto significa que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Y aunque el pecado pueda
parecer demasiado poderoso como para resistirlo, ese no es el caso. Somos hijos de Dios y podemos ejercer nuestra autoridad sobre los deseos pecaminosos. Y lo tercero que tengo que aprender y saber es que fui salvo por Cristo específicamente para no pecar. Esas tres cosas tengo que saber. Tengo que entender que Cristo se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado para hacer el bien, dice en Tito 2:14. Es decir, todo el sufrimiento y la tortura de Jesús tuvo ese propósito. Cualquier cristiano que ceda al pecado está olvidando eso. Debemos preguntarnos, ¿voy a profanar este corazón por el cual Cristo murió para lavarlo? ¿Voy a pisotear el mismísimo propósito de su dolor? ¿Voy a frustrar el objetivo de su sufrimiento? Hermanos, parece que Pablo está diciendo que sí puede ver y pensar en estas cosas. Y aún así, dice Pablo así, está diciendo que sí puede ver, pensar en estas cosas y aún así pecar. Y si estás ahí, demuestras que no has entendido el Evangelio. Que tu viejo hombre nunca fue crucificado. Que todavía estás pensando y considerando la vida según tu vieja naturaleza. Y voy a concluir con lo siguiente. Hoy nosotros vemos y tenemos que entender que el Evangelio nos da un incentivo nuevo y diferente para obedecer al que teníamos cuando estábamos bajo la ley, como un sistema de salvación. Cuando usábamos la ley para salvarnos, lo que nos motiva a ser obedientes, lo que nos motivaba cuando estábamos en la ley para ser obedientes era el miedo y la autoconfianza. Sin embargo, ahora sabemos que Jesús murió por nosotros para que no pecáramos. Cuando nos damos cuenta del propósito de la muerte de Cristo y cuando pensamos en esto con gratitud, encontramos un nuevo incentivo para ser santos. Anhelamos ser y nos encanta ser de los que se ofrecen más bien a Dios, porque sabemos que somos quienes han vuelto de la muerte a la vida. El gran tema de Romanos es la unión con Cristo. La unión en Cristo es la vida, la unión con Cristo es la verdad central que Dios quiere que veamos. Nos identificamos en Cristo porque es nuestro Salvador, Redentor y es el centro de todo. Hermanos, si Cristo es tu vida, eres libre de la búsqueda desesperada por encontrar vida en las situaciones, lugares y relaciones. Así que has sido liberado de la interminable búsqueda de vida que consume a muchas personas. Muchos buscan vida en donde no pueden encontrarla. En matrimonios, buscando la felicidad, en trabajos, buscando seguridad, en relaciones, buscando identidad, en posesiones, buscando igualmente seguridad. Tristemente se bebe de pozos secos y se come pan que nunca sacia. Las situaciones, los lugares y las relaciones de la vida diaria son maravillosas para disfrutar, pero debemos entender que nunca saciarán nuestros corazones. Para ellos se nos ha dado un verdadero Salvador, que es el Señor Jesucristo. Muchas gracias por acompañarme en este tema, identificados con Cristo. Y vamos a concluir orando y dándole gracias al Señor por este tiempo, por este momento, y pedirle a Dios que nos bendiga. Que este tema, aunque un poco denso, espinoso, nos sirva, Señor, para que cada día podamos valorar lo que tú hiciste
en la cruz del Calvario. Yo te ruego, Señor, en esta tarde que perdone nuestros pecados, que perdone nuestra falta, Señor, y nos haga dignos de estar delante de ti en esta tarde. Quiero bendecir a cada hermano, a cada pastor, a cada líder que está conectado con nosotros. Señor, que tú los bendigas. Igualmente pido bendición para el pastor King, para su familia. Señor, pido bendición para cada uno de los pastores que van a continuar en las enseñanzas. Señor, bendigo al pastor Luis Fernando para mañana, así como la vida del pastor King, la vida del pastor Gregorio, la vida del pastor Luis Eduardo Palacios, también como la vida de nuestro hermano David Roa, que han sido de gran apoyo para entender y comprender más este libro de los Romanos. Bendigo, Señor, la vida de cada uno de nuestros amigos y compañeros. Bendigo a Colombia, bendigo a la iglesia cristiana en Colombia, en América Central, en el mundo. Bendigo, Señor, tu palabra. Bendigo, Señor, bendigo todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Y, Señor, permítenos también en esta noche descansar con tu presencia. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias por la compañía y que Dios los guarde.